Righteousness by faith. Justicia por la fe. Simple. Es muy simple. Right doing by faith. Buenas obras por fe. How do you know if you are doing the works or if God is doing the works? ¿Cómo sabes si eres tú el que está haciendo las obras o es Dios el que está haciendo las obras en ti? Good question. Buena pregunta. It's very simple. Es muy simple. It's a good question for one reason. Es una buena pregunta por una buena razón. We must always be asking that question. Siempre nos deberíamos estar preguntando esto. Lord, are you doing the works or is it me? Señor, ¿estás haciendo tú las obras en mí o soy yo? Because we need to become sensitive to these things. Porque tenemos que volvernos sensibles a estas cosas. Remember, working out our salvation with fear and trembling. Recuerda, trabajar en nuestra salvación con temor y temblor. Afraid of doing our own works. Tener miedo de hacer nuestras propias obras. So, Lord, is it you or is it me? Entonces decimos, Señor, ¿eres tú o soy yo? Please don't let it be me. Por favor, no me dejes que sea yo. It needs to be you. Necesito que seas tú. And the second answer to the question is this. Y la segunda pregunta sería esta. If God is doing the works, you will have peace. Si es Dios el que está haciendo las obras en ti, lo que vas a tener es paz. No matter what the situation is. No importa cuál sea la situación. Because you're not the one doing the works. Porque no eres tú el que está haciendo las obras. Why do you have to worry about it? ¿Por qué te tienes que preocupar acerca de eso? You trust God. ¿Tú confías en Dios? You know He's going to do things right. ¿Tú sabes que Dios va a hacer las cosas correctas? And so, perfect peace. Entonces tienes perfecta paz. We stress about things Nos estresamos acerca de las cosas because we are depending on ourselves. porque estamos dependiendo de nosotros mismos. And we are afraid that we will make a mistake. Y tenemos miedo de cometer errores. We are afraid we won't be able to manage the situation properly. Tenemos miedo de no manejar la situación apropiadamente. And so that's why we stress. Y es por eso que nos estresamos. But when we have given the situation to God, Pero cuando esa situación se la hemos dado a Dios and we have given ourselves to God, y nos hemos entregado completamente a Dios, nothing to worry about. no hay nada de qué preocuparnos. No stress. Ningún estrés. Because we trust God to do what's right. Porque confiamos que Dios va a hacer las cosas correctas. So how do you know if it's you doing the works or not? Entonces, ¿cómo puedes tú saber si eres tú el que está haciendo las obras o es Dios el que las está haciendo en ti? If you're stressing, then you're the problem. Si hay estrés en ti, entonces hay un problema. Give it to God, Dáselo a Dios and He will take away that stress. y Él va a quitar ese estrés de ti. And so now we want to study the central truth. Entonces, ahora vamos a estudiar la verdad central. And now we must study our salvation as it comes through Jesus Christ. Ahora vamos a estudiar cómo nuestra salvación viene a través de Cristo Jesús. Because if we take what we have studied so far, Porque si tomamos lo que hemos estudiado hasta ahora, Jesus is nothing more than an example. Jesús no es nada más que nuestro ejemplo, Right? ¿verdad? We only spoke about Jesus Christ in reference to Him exercising righteousness by faith. Hemos hablado de Cristo Jesús solamente en la forma en cómo Él ejercitó justicia por la fe. But we did not get our understanding of the mechanics of righteousness by faith from His life. Pero no hemos alcanzado a entender cómo es justicia por la fe en su vida. He was just an example of how it works. Él solamente fue un ejemplo cómo trabaja esto hasta el momento en que hemos estudiado. He was praying to His Father, Él estuvo orando a su Padre, don't let me do my works. no me dejes hacer mis obras. And He opened up His heart to the Word of God.
Y él abrió su corazón a la palabra de Dios. And he let that word work in his life. Y él permitió que esa palabra de Dios trabajara en su vida. He had righteousness by faith. Jesús tuvo justicia por la fe. And so we might think, Entonces nosotros podríamos pensar, now we must follow his example. ahora nosotros necesitamos seguir su ejemplo. Now we must pray to God, don't let me do my own works. Entonces ahora podemos decir a Dios, no me dejes hacer mis propias obras. And we must open up our heart to the word of God. Y entonces tenemos que abrir nuestro corazón a la palabra de Dios. And his word will come in and work in our life. Y su palabra va a venir a nuestro corazón y va a trabajar en nuestra vida. But where is Jesus? Pero ¿dónde está Jesús? He's over there, Él está allá, doing what he did. haciendo lo que Él hizo. And I'm over here, Y yo estoy aquí, copying the example. copiando su ejemplo. Over there, Allá he's too far away. está muy lejos. There's no salvation through Christ that way. No hay salvación a través de Cristo de esa manera. It's salvation by example. Es salvación por ejemplo. That's all. Es todo. Okay, Jesus Christ lived 2,000 years ago and he destroyed sin and the devil. Sí, es verdad, Jesús vivió hace 2000 años y destruyó el pecado y el diablo. But how does that help me today? Pero eso, ¿cómo me ayuda hoy? And this is one of the problems we have with the gospel today. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos con el Evangelio hoy. Jesus is nothing more to us than just an example. Que Jesús no es nada más que nuestro ejemplo. He came to this world Él vino a este mundo and he battled against temptation y Él peleó contra la and tentación. he had the victory. Y Él ganó la victoria. And he was a human being. Y Él fue un ser humano. And so if he can do it, Entonces, Él lo pudo hacer, you can do it. tú lo puedes hacer. You pray more Tú oras más and you fervientemente. bleed more Y tú crees más. and you try harder. Y trabajas más duro. And if you're not overcoming sin, Y si tú no vences el pecado, you obviously don't love Jesus. tú obviamente no amas a Jesús. This is the gospel we teach. Ese es el evangelio que hoy en día se enseña. But where is Jesus? Pero ¿dónde está Jesús en ese evangelio? Nothing more than an example. Nada más que un ejemplo. Nothing personal in that whatsoever. No hay una relación personal. And if we believe that God gives me the strength, Y creemos que si Dios me da las fuerzas and then I can do things right, y que puedo hacer las cosas bien, I don't need Jesus Christ. no necesito a Cristo Jesús. God, give me the strength. Dios, dame las fuerzas. And phew, down comes the strength. Entonces vienen las fuerzas a mí. And now I can do the works. Y ahora puedo hacer las buenas obras. ¿Dónde es Jesús Cristo? Where is Christ? ¿Dónde está Cristo en ese tipo de creer? And have a good think about the gospel that you have learned. Y piensa un poco en el evangelio que hasta hoy en día has aprendido. Where is Christ in that? ¿Dónde está Cristo en ese evangelio que has aprendido? Today we have a strong division within Christianity. Hoy en día tenemos una división muy fuerte entre los cristianos. We have those that are very liberal. Tenemos aquellos que son muy liberales. Jesus came and he died and defeated sin. Jesús vino y venció el pecado. And God loves us, so he's going to just change us when he comes. Y Dios nos ama mucho, que cuando Jesús venga, Dios nos va a cambiar. And so then we have those that swing the other way. Y ahora tenemos al otro grupo que está del otro lado, They become very legalistic. que es muy legalista. Why? ¿Por qué? Because Jesus is nothing more than an example. Porque Cristo Jesús no es nadie más para ellos que un ejemplo. If he was a human being and he overcame, Si Jesús fue un ser humano y si Él venció, then you have no excuse. entonces tú no tienes ninguna excusa. You're not praying hard enough. Tú no estás orando You're not suficientemente. trying hard enough. Tú no estás esforzándote. And so we have a problem today Entonces tenemos un gran problema hoy, where it is faith donde está la fe or works. o obras.
Not faith and works, no fe y obras, but faith or works. pero es fe o obras. And where's the balance in the middle? ¿Dónde está el balance? In Jesus Christ. En Cristo Jesús. And so let's read this statement we read yesterday about the central truth. Ahora vamos a recordar la declaración que leímos ayer acerca de la verdad central. El sacrificio de Cristo como expiación del pecado es la gran verdad en torno a la cual se reúnen todas las otras. Para poder comprender y apreciar correctamente toda verdad de la palabra de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, deben ser estudiadas a la luz que fluye de la cruz del Calvario, en relación con la extraordinaria verdad central de la expiación efectuada por el Salvador. Dios nos cuida, página 31. The central truth. Esa verdad central. Everything around that central truth Todo alrededor de esa verdad central can only be rightly understood solamente se puede entender correctamente by rightly understanding the central truth. entendiendo correctamente la verdad central. And so faith Entonces, fe and works. y obras. We can only understand it when we know who Jesus really is. Solamente lo podemos entender cuando entendemos bien quién es Cristo Jesús. And so let's see who he really is. Entonces vamos a ver quién es Cristo Jesús. First thing we must emphasize La primera cosa que debemos enfatizar is that everything that we need es que todo lo que nosotros necesitamos so that we will be ready for Jesus y que estemos listos para cuando Cristo venga is a gift. es un regalo. Come to Ephesians chapter 2 verses 8 to 9. Vamos a Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Not of works. No por obras. We have seen very clearly now, haven't we? Hemos visto muy claramente hasta ahorita, ¿sí? My works mean nothing. Mis obras significan nada. In fact, they're a problem El hecho es que son un problema, because we make things harder for God. porque hacemos las cosas más difíciles para Dios. But to him it's easy. Pero para Dios es fácil. But we definitely complicate things. Pero definitivamente complicamos las cosas. And we have complicated things by thinking our works will be good enough. Y hemos complicado más las cosas pensando que nuestras obras van a ser buenas. It says here that our salvation is a gift. Nos dice aquí que nuestra salvación es un regalo. It has to be. Tiene que ser así. How much time do we have left until Jesus comes? ¿Cuánto tiempo tenemos más para que Cristo venga? And you're trying to make yourself ready. Y has tratado muchas veces de prepararte y estar listo. Is there enough time for you to be ready? ¿Ha sido tiempo suficiente para alistarte? No, there's not enough time to keep practicing. No hay más tiempo para seguir tratando de ser bueno. And so there's only one way we can be ready. Entonces hay una sola manera de estar listos. If God gives us what we need. Si Dios nos da lo que necesitamos. There's no other way. No hay ninguna otra forma. And if my works aren't good enough, Y si mis obras no son suficientemente buenas, Dios tiene que darme sus obras. so how then does he give me his work? Entonces, ¿cómo es que Dios me da sus obras? Yes, the word. Sí, su palabra. But we need to understand what the word actually says. Pero tenemos que saber qué es lo que realmente su palabra dice. And so come to Romans chapter 6 verse 23. Entonces vamos a Romanos 6:23.
Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. The gift of God El regalo de Dios comes to us viene a nosotros through Jesus Christ. a través de Cristo Jesús. The gift of eternal life. El regalo de la vida eterna. But to have eternal life, we must have the gift of his perfect obedience. Pero para tener una vida eterna tenemos que tener el regalo de la perfecta obediencia en nosotros. There's another Bible that says, scripture that says, Hay otra escritura que dice that God will supply all my needs by Jesus Christ. que Dios suplirá todas mis necesidades en Cristo Jesús. His perfect works come to us through Jesus Christ. Sus obras perfectas de Dios vienen a mí a través de Cristo Jesús. So let's see what we can learn about this. Ahora vamos a ver qué podemos aprender de esto. Revelation chapter 3 verse 20. Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Beautiful verse, Es un verso hermoso, but there's a problem. pero hay un problema. What's the problem? ¿Cuál es el problema? Yeah, he's outside. Sí, él está afuera. He's not inside, he's outside Él- knocking on the door. Él no está adentro, él está afuera tocando la puerta. Why is he outside? ¿Por qué él está afuera? Read verse 17. Vamos a leer el verso 17, dice. Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Now you remember that we are pretty ugly creatures because of sin. Recuerda que somos unas criaturas muy feas por el pecado, With this pus just oozing out of us. por esa pus que solamente estás brotando de nosotros. But we look in the mirror and we think, ah, you're so beautiful. Pero nos miramos en el espejo y decimos, ay, qué bonita estoy. Well, some people do, some people don't. O algunas personas lo hacen, algunas no. But we don't see our sinful condition. Pero no podemos ver nuestra condición pecaminosa. And Jesus is on the outside of the door Y Jesús está afuera de la puerta because Laodicea doesn't think she needs anything, porque la Odisea piensa que no necesita nada. which means she doesn't think she needs Jesus Christ. Y eso significa que ella piensa que no necesita a Cristo Jesús. Why doesn't she need Jesus Christ? ¿Por qué ella no necesita a Cristo Jesús? Because if God gives her the strength, she can be holy. Porque si Dios le da las fuerzas, ella puede ser santa. Or she thinks that if she is a converted person, then her works will be acceptable. Porque ella piensa que si ella es una persona convertida, entonces sus obras serán aceptadas. Or her heart is motivated by love. O si su corazón está motivado por el amor. This is why Jesus is on the outside. Es por eso que Cristo Jesús está afuera. Because we think that we are good enough if we just keep practicing. Porque pensamos que nosotros somos suficientemente buenos si solamente continuamos practicando. And Jesus is outside Y Jesús está afuera tocando la puerta. because we don't think we need him. Porque pensamos que no lo necesitamos. All right, he's a good example, Es verdad, Él es un buen ejemplo. but he's nothing more than that. Pero Él no es nada más que eso. We need him inside. Necesitamos a Jesús dentro de nosotros. And if we open that door, Y si nosotros le abrimos la puerta de nuestro corazón a he Jesús, says there in verse 20, Él dice en el verso 20, I will come into you and will sup with you and you with me. entraré a Él o a ti y cenaré contigo y tú conmigo. Can you see something there? ¿Puedes ver algo ahí? Can you see what he wants with us? ¿Puedes ver lo que Jesús quiere con nosotros? A relationship, Una relación íntima. a two-way relationship. Una relación de dos formas.
where He will share our experience with us. A donde Él va a compartir nuestras experiencias And we will share His experience. y nosotros vamos a compartir su experiencia. This is what He's saying when I'm going to have a meal with you and you're going to have a meal with me. Es por eso que Él dice, y yo cenaré contigo y tú conmigo. We are going to have communion together. Vamos a tener una comunión juntos. We're going to share life's experiences together. Vamos a compartir las experiencias de la vida juntos. In a moment, we will come to Christ sharing with us in our experience. En un momento más vamos a ver cómo Cristo comparte en nosotros, cómo Cristo comparte en nosotros nuestras experiencias. But first, we want to look at Him, at us sharing His experience. Pero ahora, primero vamos a ver cómo nosotros compartimos sus experiencias. Come to John chapter 15, verses 4 and 5. Vamos a Juan 15, 4 y 5. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Can you see the two-way relationship again? ¿Puedes ver una relación de dos formas otra vez? Abide in me and I in you. Permanece en mí y yo en ti. He says, without me, you cannot do anything. Él dice, porque sin mí nada podéis hacer. It's a bit funny, actually. Es algo divertido, Because we read that He could do nothing. porque leímos que Él no puede hacer nada. And now He says, unless you abide in me, you cannot do anything. Y ahora Él nos está diciendo, si tú no permaneces en mí, tú no puedes hacer nada. But if I can't do anything, Pero si yo no puedo hacer nada, and He can't do anything, y Él no puede hacer nada por sí mismo, where's my help? ¿en dónde está mi ayuda? In His illustration, it shows us perfectly. En esta ilustración nos muestra perfectamente bien cómo es esto. The vine and the branches. La vid en sus ramas. The vine is established in the ground. La vid está plantada en la tierra. It receives its life from the soil. Recibe la vida de la tierra donde está plantada. And that life flows through the vine and out into the branches. Y esa vida fluye sobre esa vid y se va a las ramas. And so Jesus Christ was established upon the Father. Entonces Cristo Jesús fue plantado en el Padre. He received His life from the Father. Él recibe su vida del Padre. And when we abide in Him and He in us, Y cuando nosotros permanecemos en Él y Él en nosotros, when we are united with Him, cuando nosotros estamos unidos a Él, the same life that flows through the vine flows into the branches. la misma vida que fluye sobre la vid, fluye sobre los pámpanos, sobre las ramas, que somos nosotros. The same life. La misma vida. And we touched on this before, where we talked about living by every word that proceeds out of God's mouth. Hemos hablado esto antes, a donde hemos leído que debemos de vivir por cada palabra que sale de la boca de Dios. If Christ lived by the word, every word, Si Jesús vivió por la palabra de Dios a donde quiera que Él estaba, and we live by every word, then is our life not the same? y si nosotros vivimos por cada palabra que sale de la boca de Dios, ¿nuestra vida no es la misma? But He's not to be over there and me over here. Pero Jesús no debe de estar allá y yo aquí. The word is to flow, the life of God in the word is to flow into His life. La vida que está en la palabra de Dios tiene que
ir en su vida, and then through my union with him, it will flow into mine. y entonces mi unión con Jesús, entonces esa vida va a fluir en mí. Let's understand this union more clearly. Vamos a entender un poco más claro esto de la unión. Come to Hosea chapter 6, verses 1 and 2. Oseas 6, 1 y 2. Dice, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará, y viviremos delante de Él. This is the promise of God. Esa es la promesa de Dios. We will go through a very hard experience. Podemos estar pasando en una experiencia muy difícil. After 2 days, he will revive us. Después de 2 días nos va a revivir And in the third day, he will raise us up. y en el tercer día nos resucitará And we will live in his sight. y viviremos delante de Él. When will he do this? ¿Cuándo Dios lo va a hacer esto? I've heard many people wait and wait and wait for the fulfillment of this promise in their experience. He conocido muchas personas que esperan y esperan y esperan y esperan el cumplimiento de esta promesa. 2 days, 3 days, 4 days, 5 days. Lord, why aren't you keeping your word? 2 días, 3 días, 4 días, 5 días o más días y le dicen, Señor, ¿por qué no estás cumpliendo tu promesa? Well, God does keep his word. Pero Dios cumple su promesa. Come to Ephesians chapter 1, verses 19 and 20. Vamos a Efesios 1, 19 y 20. ¿Y cuál la superminente grandeza de su poder para nosotros los que creemos, según la operación de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales? What day was Jesus Christ raised? ¿Qué día Jesús fue resucitado? On the third day. En el tercer día. And what did God do with him? ¿Y qué fue lo que Dios hizo con él? He raised him and set him at his own right hand. Él lo levantó y lo sentó a su diestra. We read in Hosea that God's promise was he would raise us up. Vemos en Oseas que la promesa de Dios dice que nos dará vida, On the third day, and we will live in his sight. que nos resucitará en el tercer día y que viviremos delante de Él. He raised Jesus on the third day to live in his sight. Dios levantó a Jesús en el tercer día para vivir delante de Él. And notice in verse 19, it is telling us Y notas en el verso 19 que Él nos está diciendo that when God did this with Christ, it was the demonstration of his power toward us. que cuando Dios hizo esto a Cristo Jesús fue la demostración de su poder para nosotros. So when God raised Jesus on the third day, Entonces, cuando Dios resucitó a Cristo Jesús en el tercer día, what was he actually doing? ¿qué fue lo que Dios actualmente estaba haciendo? Come to the next chapter, Ephesians chapter 2, and read verses 4 to 6. Vamos a Efesios 2, 4 al 6. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. The same life that flows through the vine flows into the branches. La misma vida que fluye sobre la vid también fluye sobre los pámpanos. The experience of Jesus Christ is our experience. La experiencia de Cristo Jesús es nuestra experiencia. When Christ was raised, we were raised. Cuando Cristo Jesús fue resucitado, nosotros fuimos resucitados en Él. Simple. Muy simple. But why? ¿Pero por qué? Because of the union that Christ has with us.
por la unión que hay entre Cristo Jesús y yo. Now come to Philippians chapter 2, verses 5 to 8. Vamos a Filipenses capítulo 2, 5 al 8. Filipenses 2, 5 al 8 dice: Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no se estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. So Christ laid down his own ways. Entonces Cristo Jesús dejó a un lado su forma de He was Dios. obedient to the working of his Father, even to the cross. Él fue obediente a las obras del Padre, incluso hasta la muerte. And he was God. Y Él era Dios. But in verse 7 it tells us that he emptied himself. Pero en el verso 7 dice que se despojó, se vació de sí mismo. What does this mean? ¿Qué significa esto? He left himself out. Significa que Él se despojó de sí mismo, dejó el ser Dios a un lado. And then, leaving himself out, what did he do? Entonces, cuando Él se vació de sí mismo, ¿qué fue lo que Él hizo? He took humanity upon himself. ¿Qué fue lo que Él tomó? Él tomó la humanidad en sí mismo. What does it mean for him to take humanity upon himself? ¿Qué significa eso de tomar la humanidad en sí? We find the answer in the name of Jesus Christ. Encontramos la respuesta en el nombre de Cristo Jesús. Come to Matthew chapter 1, verses 22 and 23. Vamos a Mateos capítulo 1, versos 22 al 23. Mateos 1, 22 y 23. Dice: Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios con nosotros. How do you understand that name? ¿Cómo entiendes tú este nombre? I always thought that the God component was Jesus. Yo siempre había entendido que la parte Dios es Jesús And that the us component was humanity. y que el componente nosotros era la humanidad. And Jesus came to this earth and walked among human beings. Y que Cristo Jesús vino a este mundo y caminó en medio de los seres humanos. And I thought this was God with us. Y yo pensé que esto era Dios con nosotros. Right? This is what we think. ¿Verdad? ¿Es así como pensamos? Let's read a statement that Alonzo Jones shared with the leaders of the church in the 1895 General Conference. Vamos a leer una declaración de 1895, a donde el pastor Alonzo Jones compartió con los líderes de la iglesia en aquel tiempo. Speaking of Christ. Hablando de Cristo, dice: Él no podía ser Dios con nosotros a menos que se hiciera nosotros, debido a que Él no es el mismo quien se manifiesta en el mundo. No vemos a Jesús en este mundo tal como lo era en el cielo, ni vemos en el mundo la personalidad que tenía en el cielo antes de venir aquí. Se vació de sí mismo y se hizo nosotros. Entonces, habiendo puesto en Dios su confianza, Dios moró con él. Siendo Jesús nosotros y siendo Dios con Jesús, resulta que Jesús es Dios con nosotros. Amén. Otro vez, por favor. Yes. Él no podía ser Dios con nosotros a menos que se hiciera nosotros, debido a que no
es el mismo quien se manifiesta en el mundo. No vemos a Jesús en este mundo tal como lo era en el cielo, ni vemos en el mundo la personalidad que tenía en el cielo antes de venir aquí. Se vació de sí mismo y se hizo nosotros. Entonces, habiendo puesto en Dios su confianza, Dios moró con él. Siendo Jesús nosotros y siendo Dios con Jesús, resulta que Jesús es Dios con nosotros. Amén. Jesus Christ emptied himself. Cristo Jesús se vació de sí mismo. And he took humanity upon himself. Y Él tomó la humanidad en Él. What does that mean? ¿Qué significa esto? We think it means he became one of the many human beings. Pensamos que Él se hizo uno como cualquier otro ser humano. But no. Pero no es así. He became humanity itself. Él se hizo la humanidad misma. He became us. Él se hizo nosotros. And so the name God with us, Entonces el nombre Dios con nosotros it is God the Father that is the God component. es Dios el Padre, el que es el componente Dios. And Jesus is the us component. Y Jesús es el componente nosotros. And so when God the Father was with Jesus, Entonces, cuando Dios el Padre está con Jesús, he was God with us. eso fue Dios con nosotros. Very different to the way we've understood it all these years. Muy diferente en la forma como lo hemos entendido esos años. But it makes perfect sense. Pero tiene un sentido muy perfecto. And you'll see this as we continue. Y vas a ver esto mientras continuamos. Jesus became us. Cristo Jesús se hizo nosotros, One with every single human being. uno con cada ser humano. So then come to Ephesians 2, verses 8 to 10. Ahora vamos a Efesios 2, 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. The Amén. righteousness of God, La justicia de Dios, the right doing of God is a gift. las buenas obras de Dios son un regalo. And where are all of those good works? ¿Y dónde están todas esas buenas obras? In Jesus Christ. En Cristo Jesús. We were in Jesus Christ, Nosotros estábamos en Cristo Jesús. and that is where God prepared all of our good works. Y es ahí a donde Dios preparó todas nuestras buenas obras. His good works that we need in our life. Las buenas obras que necesitamos en nuestra vida. So come then to Isaiah chapter 26, verse 12. Entonces ahora vamos a Isaías 26, 12. Isaías 26, 12 dice: Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Amén. ¿Cuántas obras? ¿Cuántas obras? Todas. Where? ¿Dónde? Nosotros, sí, in us. When? ¿Cuándo? Past, present, or future? Está en el pasado, presente o futuro. Present. Mine reads in the past. Oye, Es en pasado porque dice, Preparados. porque también hiciste en nosotros. He has already worked all of our good works in us. Dios ya hizo todas las buenas obras en nosotros. ¿Cómo? ¿Cómo?
Because Jesus became us. Porque Cristo Jesús se hizo nosotros. And when God was working in him, Y cuando Dios estaba obrando en Jesús, he was working in us. Dios estaba obrando en nosotros. The same life that was being lived in Jesus Christ, La misma vida que tenía que vivir en Cristo Jesús, God was living it in us because his Son became us. Dios estaba viviendo esa vida en su Hijo porque su Hijo se hizo nosotros. Come to Romans chapter 5, verses 17 to 19. Vamos a Romanos 5, 17 al 19. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos serán constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. There in verse 17 it talks about the gift of right doing. En el verso 17 nos habla del regalo de la justicia. And that right doing of God Y esas buenas obras de Dios will be the controlling influence in our lives van a ser el control y van a influir en nuestra vida. in what way? ¿En qué manera? How? ¿Cómo? By the life of Jesus Christ. Por la vida de Cristo Jesús. And so come to verse 19. Entonces vamos al verso 19. It says that when Jesus Christ was being obedient, Nos dice que cuando Cristo Jesús fue obediente, many will be made righteous. muchos serán constituidos justos. Many will have right doing in their lives. Muchos tendrán buenas obras en sus vidas. And so when Jesus Christ was being obedient, Entonces, cuando Cristo Jesús estaba siendo obediente, many others were being obedient muchos otros estaban siendo obedientes en Él, because his life and our life porque su vida y nuestra vida was like this. fue tan unida, One. una. He became one with us. Él se hizo uno con nosotros. So that whatever his experience was, Entonces, cualquier experiencia que haya tenido Jesús it was our experience. fue nuestra experiencia. And he's knocking on our heart's door. Y Él está tocando la puerta de nuestro corazón. He's saying, I want to come in. Él está diciendo, quiero entrar en ti. And we want to share in each other's experience. Quiero compartir experiencias contigo. Come to verse 10 of Romans chapter 5. Vamos a Romanos 5:10, dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. The death of Jesus Christ La muerte de Cristo Jesús reconciles us to God, nos reconcilió con Dios, but it does not save us. pero no nos salva. It is the life of Christ that will save us. Es la vida de Cristo Jesús las que nos va a salvar. Now, I always understood this verse Yo siempre había entendido este verso de esta manera, that it means that Jesus is an example that the law can be kept. que Jesús es un ejemplo que la ley se puede guardar. And so I need to keep the law as well. Entonces yo también necesito guardar la ley. And I used this verse when I was talking to Sunday keepers. Y usaba este verso para aquellos que guardan el domingo. Jesus is our example and he kept the law. Jesús es nuestro ejemplo y Él guardó la ley. And we're saved by his life, so we're saved by following his example. Él nos salva por su vida y somos salvos siguiendo su ejemplo. This isn't what it's saying. Eso no es lo que está diciendo. We are saved through his life. Nosotros somos salvos a través de su vida. Because when he was being saved,
Porque cuando Jesús estaba siendo salvo, of course, he didn't need to be saved, claro que él no necesitaba ser salvo, but we did. pero nosotros sí. And so he became we, Entonces él se hizo nosotros. so that when God the Father was saving him, Entonces cuando Dios el Padre lo estaba salvando a él, he was saving us. Dios el Padre nos estaba salvando a nosotros. Now you remember we read a statement to begin with from Ellen White, ¿Recuerdas que leímos una declaración empezando de Elena White, where she said a donde ella dice that everything must be understood in the light that comes from the right appreciation of the central truth? que todo lo que enseñamos tiene que enseñarse a la luz de la verdad central, de la preciosa verdad central? What is the central truth? ¿Cuál es la verdad central? A.T. Jones tells us here, the 1895 General Conference. Alonso John nos dice aquí en la Conferencia General 1895. Es el centro del cual gira todos los demás. Siendo que Cristo tomó nuestra naturaleza humana en todas las cosas en la carne, y puesto que vino a ser nosotros, cuando leemos sobre Jesús y sobre el trato que recibió del Padre, estamos leyendo realmente sobre nosotros mismos y de la forma como el Padre nos trata. Lo que Dios le hizo a Jesús, lo hizo a nosotros. Lo que Dios hizo por Jesús, lo hizo por nosotros. Otro vez, por favor. Amén. Dice, es el centro alrededor del cual giran todos los demás. Siendo que Cristo tomó nuestra naturaleza humana en todas las cosas de la carne, y siendo que vino a ser nosotros, cuando leemos sobre Jesús y sobre el trato que recibió del Padre, estamos leyendo realmente sobre nosotros mismos y de la forma como nos trata el Padre. Lo que Dios le hizo a Jesús, lo hizo a nosotros. Lo que Dios lo hizo por Jesús, lo hizo por nosotros. Amén. This is the central truth. Esta es la verdad central. Jesus became us. Jesús se hizo nosotros. One with every single one of us. Uno con cada persona. And so whatever God was doing with him, Entonces, cualquier cosa que Dios le estaba haciendo a Jesús, he was doing it with us. Él lo estaba haciendo a nosotros. When God was living a perfect life in Jesus Christ, Cuando Dios estaba viviendo una vida perfecta en Cristo Jesús, he was living a perfect life in us. Él estaba viviendo una vida perfecta en nosotros. And so when we open our hearts, Entonces, cuando nosotros abrimos nuestro corazón we let Jesus come in through that door, y dejamos a entrar a Jesús, what does he bring us? ¿qué es lo que Jesús nos trae? The life of the Father, La vida misma del Padre, which is ours, que es nuestra, because he was us. porque Él es nosotros. Whatever God did in his life, Cualquier cosa que Dios haya hecho en la vida de Cristo, he was doing it in us. lo estaba haciendo en nosotros. Cuando leemos sobre el trato que recibe del Padre, estamos leyendo realmente sobre nosotros mismos y de la forma como nos trata el Padre. The word that was working in Jesus was working in us. La palabra que estuvo obrando en Jesús está obrando en nosotros. And today God wants to give us his perfect obedience. Y hoy en día Dios quiere darnos su perfecta obediencia. Where is that? ¿Dónde está esa perfecta obediencia? It comes through Jesus Christ. Viene a través de Cristo Jesús. And so moment by moment, Entonces, momento tras momento, Lord, Señor, don't let me live my life no me dejes vivir mi vida
but give me the life you lived in your Son, Jesus Christ. Pero dame esa vida que tú viviste en Cristo Jesús. And when you are studying the life of Christ, Y cuando tú estás estudiando la vida de Cristo, and you are seeing Him being kind and courteous in the worst circumstances, y cuando tú lo ves a Él que es amable y es cortés en las peores situaciones, He did that as us. Él lo hizo como nosotros. And God wants to give us that same experience. Y Dios quiere darnos esa misma experiencia. The victory over sin. La victoria sobre el pecado. We, in Jesus Christ, Nosotros en Cristo Jesús have already lived a perfect life. ya vivimos una vida perfecta en Él. And God is waiting for us to put out our hands and say, I need it, I will have it. Y Dios está esperando que nosotros extendamos la mano y que le digamos, lo necesito, lo quiero. So everything that we have studied on righteousness by faith Entonces todo lo que hemos estudiado en justicia por la fe is not about me. no se trata de mí. Jesus Christ had righteousness by faith. Cristo Jesús tuvo justicia por la fe. His faith brought the works of God into his life. Su fe trajo las obras del Padre a su vida. We're not saved by our faith. Nosotros no somos salvos por nuestra fe. We're saved by the faith of Jesus. Nosotros somos salvos por la fe de Jesús. And so when he was praying for God to deliver him, Entonces cuando Jesús estaba orando que Dios lo ayudara, que lo salvara, he wasn't praying, Lord, please deliver me. Él no estaba orando diciendo, Señor, por favor, líbrame. He was praying, Lord, please deliver us. Él estaba orando y diciendo, Señor, por favor, sálvanos. And so all of this right doing we've studied Entonces, toda esta justicia que hemos estudiado, that comes by faith que viene a través de la fe, was the experience of Jesus Christ. fue la experiencia misma de Cristo Jesús. If I can't do anything right, I can't even believe right. Si yo no puedo hacer nada correcto, aún no puedo ni creer correctamente. And so I can't even lift up the word of God and say, I believe you, Lord. Y que aún ni siquiera puedo hacer correctamente y decir, Señor, creo en tu palabra. But Jesus did. Pero Jesús sí lo hizo. And the Father heard him Y el Padre lo escuchó a él. because there was no sin in his life. Porque en la vida de Cristo nunca hubo pecado. And so we are to indeed claim the promises of God. Por supuesto, nosotros tenemos que clamar la palabra de Dios. But what does the Bible tell us? Pero ¿qué es lo que la Biblia nos dice? All the promises of God Todas las promesas de Dios are yes and amen son sí y amén in Jesus Christ. en Cristo Jesús. We will continue our studies in a moment, Vamos a continuar nuestro estudio en un momento. and we'll make these things more personal. Vamos a hacer esto más personal, But it is my prayer pero es mi oración that you can understand what we're learning here. que estemos entendiendo lo que estamos aprendiendo. Whatever God did to Jesus was to us. Cualquier cosa que Dios le hizo a Jesús, lo hizo a nosotros. His life was our life. Su vida es nuestra vida. If we realize this, Si nos damos cuenta de esto, is there anything for us to become discouraged about? ¿hay algo para qué desanimarnos? We already have a perfect life. Nosotros ya tenemos una vida perfecta. It's already there. Ya está ahí. God's already worked all of our works in us as we read. Dios ya obró en la vida perfecta para nosotros. And so as we go into the time of trouble, Entonces, cuando pasemos el tiempo de angustia, do we have to worry? ¿tenemos algo de qué preocuparnos? You know, Jesus was in a time of trouble. ¿Tú sabes que Jesús estuvo un tiempo de angustia? He was on a boat in the middle of the ocean and there was a big storm. Él estuvo en una noche, en una tormenta, en un bote, And he was asleep. y él estaba dormido. Why? ¿Por qué? Because he wasn't living his life.
Porque él no estaba viviendo su vida. He didn't worry about his life. Él no se preocupó por su vida. It was according to the will of God, and God knows what's best. Él estaba a la voluntad de Dios y Dios sabía que era lo mejor para él. And he was us. Y él era nosotros. And so when we go through the storm, Entonces, cuando nosotros estemos pasando una tormenta en esta vida, just go back to sleep. solo ve y duerme en paz. You've already done it. Él ya lo hizo. Just do it again. Solo hazlo otra vez. May God help us to understand these things. Que Dios nos ayude a entender We'll estas break for a cosas. few minutes.